Saludos, bienvenidos a La Plaza en Llamas, este gran programa que se emite desde los estudios de Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Llevamos ya unas cuantas semanas entrevistando a partidos minoritarios para que conozcáis otras opciones que, aparte de las clásicas del PP-PSOE, Izquierda Unida, UPyD y otros ya clásicos. De hecho, la semana pasada celebramos el debate de partidos minoritarios con Partido X, Podemos, Vox y Equo. Y por cierto, muchas gracias a todos los partidos que vinieron, a todos los colaboradores, a todos los que habéis difundido el programa, porque habéis conseguido que el programa del jueves pasado se haya convertido en el programa más visto de esta temporada, así que muchísimas gracias a todos. Dicho esto, os recuerdo que vamos a seguir las entrevistas a los partidos minoritarios que se presentan a las europeas, y os avanzo que la semana que viene entrevistaremos a la portavoz del partido animalista PACMA. Hoy, por cierto, comenzaremos La Plaza en Llamas entrevistando a Darío Castañé, que es candidato a las elecciones de mayo por la Conferencia Pirata. Supongo que lo tenemos ya en antena. Muy buenas noches. Parece que no lo tenemos en antena, creía que sí, pero no. No, pues a ver si podemos llamarlo y próximamente entrevistarlo. Lo dicho, esta semana queríamos entrevistar a Darío Castañé, que es miembro y el candidato, primer candidato, a las europeas por Confederación Pirata. Si queréis, mientras tanto, podemos ir presentando a nuestros invitados mientras no nos coge el teléfono el vuelo de Darío. Así que hoy tengo el placer de compartir tertulia con Otto Reus. Muy buenas noches. Buenísimas noches, encantado. Siempre he tenido una duda. ¿Tu apellido cómo se pronuncia? ¿Reus o Royce? Pues ¿sabes qué pasa? Que se pronuncia Otto Royce, Ajá. pero de eso yo me enteré como con 19 años, Ajá. Con lo cual me he quedado con la catetada de Otto Reus. Pero cuando hablo con alguien que sabe alemán, me lo cuestiona un poco. Bueno, hay una ciudad muy bonita que se llama Reus también. Así Sí, que, ¿ves? por eso suelo tirar yo. Suelo decir es catalán, es catalán. También tenemos a dos tertulianos más, pero como me han comentado que tenemos ya a nuestro invitado de esta noche, que no es otro que Darío Castañé, luego les presentamos. Darío Castañé, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Antes de preguntarte por vuestro programa, el programa de la Confederación Pirata, me gustaría que nos contaras un poco la diferencia entre el Partido Pirata y la Confederación Pirata, porque son partidos distintos. Sí, somos partidos distintos, compartimos el mismo ideario, pero la principal diferencia es la estructura organizativa. La Confederación Pirata es el resultado de la unión y colaboración de los partidos piratas regionales que existen en Cataluña, en Madrid, en Extremadura, en Andalucía, en Galicia y en La Rioja, y también en proceso la Comunidad Valenciana y Aragón. Entonces, bueno, me decías que tenía el mismo ideario que el Partido Pirata, pero ¿qué programa es ese? ¿Qué ideario, qué objetivos tiene la Confederación Pirata? Bueno, lo que compartimos es el deseo por tener un Estado más transparente, el respeto a los derechos civiles y a los derechos humanos, evitar el retroceso, los recortes en esos derechos, que es lo que más nos está asolando últimamente en este país. También el acceso a la cultura, el Open Data, el Open Access, etcétera, todo este tipo de iniciativas que permiten democratizar la cultura y el conocimiento. No somos el partido del P2P, como mucha gente se piensa. Otra cosa que no compartimos con un partido pirata, en este caso, son las leyes de las tres leyes piratas, que se parte de que cualquier representante pirata y cualquier miembro siempre respetará la voluntad de la Asamblea, siempre y cuando no vaya en contra del ideario pirata o de los derechos humanos. Y bueno, la segunda ley es lo mismo, pero partiendo del ideario no puede ir en contra de los derechos humanos, y el máximo es los derechos humanos. Bueno, pues ya solo me queda hacerte una última pregunta, que es ¿cuál es la primera medida que tomaríais en caso de llegar al Parlamento Europeo? Bueno, en el Parlamento Europeo lo que nosotros haríamos sería ser totalmente transparentes para la ciudadanía, publicaríamos nuestros calendarios de citas, actuaríamos como un puente entre la ciudadanía y las instituciones, recogiendo propuestas de que la gente quiera, que siempre y cuando sean filtradas, votadas por nuestras asambleas,
y que no vayan en contra de nuestro ideario ni de los derechos humanos. Eso siempre es una garantía que tenemos presente. También participaríamos activamente en todas las reformas que se están planteando en la Unión Europea, tales como la que se acabó hace poco el periodo de consulta de la reforma del copyright, de los derechos de autor, como la que está prevista para la mejora de las European Citizen Initiative, las ILPs europeas, que las quieren reformar durante el año 2015, y sobre todo pues intentar ser una protección para evitarle el austericidio que venimos sufriendo en estos últimos años. Pues Darío Castañé, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte en las elecciones. Muchas gracias a vosotros y gracias por recibirme. Bueno, pues como veis, también la Confederación Pirata se presenta a las elecciones europeas. Nos hemos entrevistado unos 5 o 6 partidos minoritarios, digamos. La semana pasada les llamábamos pequeños. Me dijeron, no nos gusta este término, en fin, con lógica, ¿no? Son minoritarios, como queráis llamarlo, partidos que no son los habituales, y nos gustaba también tenerlos a esta gente de lo que era el Partido Pirata, que forma un partido nuevo que es Confederación Pirata, y la semana que viene tendremos al Partido Pacma. Ahora sí, por cierto, recordad que estáis viendo Canal 33 y que esto es La Plaza en Llamas. Y como decía antes, esta semana tengo el placer de compartir tertulia con Otto Royce, o como queráis llamarlo, a quien ya hemos presentado. Muy buenas noches otra vez. Buenas noches. También esta semana, bueno, por cierto, no lo he dicho antes, pero Otto Royce es periodista de Antena 3 y El Confidencial y un experto en emprendimiento, ¿verdad? Más o menos. Eso me temo, sí. Eso te temes. Eso me temo. También estamos en esta mesa con Javier Flores, que es responsable del Servicio de Estudios y Análisis de Asimber. Muy bienvenido. Y un clásico de La Plaza en Llamas, ¿cómo no? Buenas noches, siempre es un gusto. ¿Verdad que sí? Y la tercera pata de esta tertulia económica que hemos preparado para esta semana es Nicolás Arries, que es periodista de 20 minutos. Ahora explicaré por qué tartamudeo y por qué me trabanco tanto. Muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Igualmente que estés aquí. Él es periodista de 20 minutos, experto en economía, y decía que me trabo porque es que esto es un pequeño detalle, igual no lo habéis notado, pero por si lo notáis, tengo aquí la cara un poco inflada porque he ido al médico, al dentista, y me he dejado la cara, el interior de la boca hecho un cuadro. Y aparte de esto, sigo vivo. Eso sí, intentaremos hacer una tertulia todo lo bien que podamos, a pesar de que tengo la media boca paralizada. Dicho esto, y temas personales aparte, Patricia Orrillo se encargará una semana más de las redes sociales. ¿Verdad que sí, Patricia? Así es, Ricard. Buenas noches a todos los que nos estáis viendo desde casa, incluso si tú, mamá, me estás viendo, que esta noche puede que sí. Bueno, pues como sabéis, nos gusta mucho la participación en redes sociales de todos vosotros y nos gusta incorporar vuestros comentarios aquí en el programa. Con lo cual, esta noche, a ver si os animáis y nos comentáis o nos preguntáis, para que traslademos estas preguntas a los profesionales que tenemos aquí en la mesa, sobre la economía. No la economía en general y en abstracto, sino vamos a tratar, por un lado, una serie de aspectos relacionados con la microeconomía, que se centrarán en el tema del crowdfunding, que ha habido va a haber un cambio aparentemente en la ley relacionada con el crowdfunding, que ha asustado mucho en redes sociales porque se pensaba que era una limitación para, bueno, pues estas acciones de apoyo a proyectos. Nos van a aclarar qué pasa con este tema. Vamos a hablar también sobre emprendeduría, un tema que a Otto particularmente le apasiona y que bueno, muchas veces pues, se está hablando por parte del gobierno de que se están fomentando todo tipo de apoyos y planes para ayudar al emprendedor como figura predominante en la salida de esta maravillosa crisis. Y luego nos gustaría también hacer con nuestros invitados un análisis en el plano macroeconómico de qué pasa con la economía a escala mundial. Estamos volviendo a generar una nueva burbuja, va a explotar esta burbuja que, bueno, tenemos una serie de dudas y nos gustaría que ellos nos dieran su punto de vista, que para eso son los expertos. Así que os animamos a que participéis con el hashtag Economía en Llamas
y que nos sigáis siguiendo, como nos lleváis siguiendo desde hace ya tiempo, en el resto de redes sociales, aparte de Twitter, en Facebook, en YouTube, en el canal, todo buscando La Plaza en Llamas. Sabed que también en la página web encontraréis todos los programas que hemos emitido hasta el momento, y podéis ver pues esto, también las secciones que tenemos, la del expediente de X que hago yo y luego la de Asunto de Moscú, que también está ahí para que lo podáis localizar en todo momento. Incluso, que creo que aún no está, pero deberíamos poner el programa After Llamas de David Páramo, que se nos ha olvidado últimamente ponerlo, y que lo vamos a ver porque es parte de esta gran familia, el programa After Llamas, que se emite los lunes, se graba los viernes, pero se emite los lunes, dirigido y presentado por el gran David Páramo, que está aquí con las cámaras hoy. Por cierto, acordaros que La Plaza en Llamas no solo se ve en la web de Canal 33, ni se ve solo en Canal 33 la zona que cubre de la TDT, sino que también la podéis ver en las redifusiones en Barcelona y el Maresma en la Tele.cat, en Andalucía en Televisión Carmona y aquí en Madrid en Teleca, lógicamente, y también en Canal 33. Así que veis aquí el cartelito y, por cierto, si vais a la pestaña redifusión de nuestro blog, del cual antes ha hablado Patricia, pues podréis ver todos los horarios, todos los días que se emite, etcétera, etcétera, desde todas las partes de España que nos ven, que no son pocas. Dicho esto, ha llegado ese maravilloso y fantástico momento de decir eso de que arda la plaza. Esta semana ha sido especial en cuanto a noticias económicas. Hemos tenido datos del paro, hemos conocido la presentación de la nueva ley del crowdfunding. Bruselas y el FMI reclamaron que se profundizara en la reforma laboral. En fin, que muchos temas han estado relacionados esta semana con la economía, que analizaremos con nuestros tres expertos de esta noche. Si queréis, podemos empezar hablando un poco de esta petición del FMI y de Bruselas de la nueva reforma, de que se implante una nueva reforma laboral aquí en España, que no es una propuesta nueva, de hecho ya van reclamándola varios meses. No sé quién quiere empezar. ¿Nos va a beneficiar en algo una nueva reforma laboral, la que propone el FMI concretamente? Si os parece, empiezo yo. Pues no sé, bueno, el FMI, la Comisión Europea, pues sí, siempre vienen con el recetario que, pues, curiosamente, siempre va por el mismo lado, ¿no? El mercado laboral tiene un problema que es de costes y vamos a rebajar el coste del empleo pues para facilitar el empleo. La mecánica con la que piensan es cuanto más barato sea, más fácil es, más incentivado está la contratación, pero es que quizás el problema también está en la demanda de ese empleo, ¿no? Falta quizás por el lado de la demanda empresarios que quieran contratar a alguien. Claro. Y entonces, no sé, vamos a llegar a un momento en que tengamos los niveles salariales y las condiciones laborales de fuera de Europa. Claro. Y no sé si compensa. Es verdad, es más pagar menos, pagando menos es más fácil contratar. No creo que exista ningún empresario que por el mero hecho de que le cueste menos un salario vaya a contratar a una persona que no necesite en su empresa. Y no la necesita si no tiene una expectativa de que la demanda futura de sus servicios o sus productos vaya a ser, en el mejor de los casos, mayor que la actual, o incluso mantenerse. Y en un contexto en el que hay cierta incertidumbre, pues no existe ese elemento. Claro.
Yo creo que el problema es ese, es decir, yo me acuerdo que hace 4 años, cuando yo escribía sobre este tema que todos me habéis achacado que me apasiona y me encanta, que es el emprendimiento. El loco del emprendimiento. El puto loco del emprendimiento. Le vamos a poner el rótulo loco del emprendimiento, por favor. Sí. Cuando yo escribía hace 4 años sobre este tipo de cosas, siempre decía que no había que facilitar el despido, sino la contratación. Lo malo es que a día de hoy quizá ni siquiera vale eso, ¿eh? Es que aunque facilitas la contratación, cosa que en cierta medida se está haciendo, y digo en ciertísima medida, al final la cuestión es que por el hecho de que te sea más fácil contratar a alguien o más barato o más incentivos fiscales haya, no lo vas a contratar si no lo necesitas. Es que el problema que tenemos en España ahora mismo es de consumo interno, es que no hay consumo interno, es que no hay nada. Es decir, hubo un momento en que a lo mejor podíamos pretender, oye, a lo mejor al que monta una empresa, o sea, de alta de autónomo, que son los que crean empleo, no las grandes empresas, sino las pymes y sobre todo las micropymes. A lo mejor no le agobies tanto fiscalmente al principio en pro o en aras de crear empleo. La cuestión es que ni siquiera por esas, es que no hay consumo y yo, por ejemplo, de vez en cuando, porque soy autónomo, doy algo de empleo, pero es que si no necesito un empleado, por muy fácil que me lo pongan, no me vale para nada. Claro. De hecho, hay una situación que tiende a no hablarse de ella porque hablamos de reforma laboral y nos quedamos con el titular, pero la reforma laboral no es un libro, un documento con el que das en la cabeza ni un empresario ni un trabajador. A la hora de la verdad, lo que ha sucedido y lo que va a suceder muy posiblemente con una nueva reforma sea que efectivamente se hagan nuevas contrataciones, pero no generación de empleo nuevo, sino sustitución de unos empleados por otros, y que se utilicen las famosas causas objetivas, que ya está pasando, cualquiera que nos esté escuchando sabe y conoce gente a la que despiden por causas objetivas con 20 días de indemnización en claro fraude de ley, para a continuación lo que va a pasar es contratar para el mismo puesto trabajadores con un coste inferior. Al final lo que sucede es muy dramático y es que los más perjudicados van a ser personas que se van a quedar, y se están quedando ya de hecho en situación de desempleo, con más de 50 años, en una situación muy difícil, con una obligación además de prejubilarse a los 61 años, con lo que implica de reducción luego de la prestación cuando están jubilados, y por no hablar ya de la situación sanitaria o que tienen que asumir ciertos costes. Entonces, ¿qué queremos a futuro? ¿Un empleo en situación de infraempleo, infrapagado, porque hay que repartir el trabajo, el poquito que hay, en lugar de pensar en crear uno nuevo, y personas que casi con el andador tienen que ir también a sus puestos de trabajo, sino sobrevivir con 400 euros, 500, teniendo que apartar para medicinas y una vivienda que ya no van a ser de propiedad en el futuro? Es decir, ¿qué modelo queremos y hacia dónde vamos? El problema es que se está planteando una reforma laboral posiblemente para pensar en abaratar costes laborales, pero a base de destruir cierto empleo estable que sí que hay. Sí, que Otto, hablabas de eso, que el problema es del consumo, y no voy a decir yo que no hay un problema de consumo, pero también creo que hay un problema de inversión, ¿no? De que probablemente no podamos tirar durante un tiempo, por el endeudamiento que hay en España, no podamos tirar del consumo. Entonces, la idea del gobierno de salir fuera, de ampliar nuestra competitividad, no es mala del todo, pero tendría que venir acompañada también de un cierto impulso a la inversión y de que no solo seamos empresas competitivas porque tenemos los salarios más bajos, sino también, pues eso, porque tengamos buenos productos, buenos servicios y seamos innovadores. Vamos, que aparte del problema de consumo, también creo que hay un problema de inversión. Claro. Entonces, planteado estos primeros 5 minutos de los que hemos, o 10 minutos que vamos hablando de este tema, ¿por qué propone el FMI un tema como este, una reforma laboral como esta? Es que no se entra a profundidad a menudo, pero lo que se pide en síntesis, si uno se lee los documentos completos del FMI, es lo que se llama flexiseguridad, que quiere decir, en realidad no quiere decir abaraten el despido, quiere decir no destruyan empleo y faciliten que si una empresa efectivamente ahora tiene menos producción o la tiene en otros horarios o de otro modo, sea posible que sus trabajadores, en lugar de ser despedidos, pues se puedan adaptar los horarios, reducir jornadas o encontrar fórmulas alternativas que flexibilicen ese empleo estable. Lo que pasa, claro, lo tomamos como queremos y hemos entendido que reforma laboral es facilitar la destrucción de empleo a coste cero. Es decir, el despido de hecho ya es libre en España y hace tiempo, ahora además va a ser gratis. Pero lo que se pide es flexiseguridad, que es mucho más que abaratar el despido. Y efectivamente hay una dualidad, una situación de personas que llevan pues toda la vida casi trabajando en la misma empresa, que tienen unos derechos adquiridos, y no se trata de destruir los derechos de esas personas, se trata de que las personas que ahora se incorporan jóvenes al mercado laboral no lo hagan en situación de precariedad, pero estamos haciendo igualando por abajo, en realidad es el problema.
Yo creo que es el problema a lo mejor viene por el término flexibilidad. En Europa a lo mejor en el FMI lo entienden de una manera. ¿Qué pasa? Que en España llevamos unos años en que flexibilidad es la palabra que usamos para reemplazar a despidos. Que cuando la COE habla de flexibilidad, no habla de flexibilidad a la hora de cambio de horarios, a la hora de que haya una especie de negociación colectiva con la empresa. No, habla de que o aguantas lo que te toca, que suele estar casi rozando los límites de la ley, o te vas a la puta calle. Claro. Entonces, claro, si en España nos hemos acostumbrado a que flexibilidad es la palabra que utilizamos para esconder despido o condiciones laborales totalmente repugnantes, es el problema, que al final nos confundimos con los términos. De hecho, el gobierno, Mariano Rajoy en concreto, en el debate del Estado de la Nación, propuso una reforma en la cual se iba a impulsar el empleo estable y bueno, iba a ser maravilloso para España. Luego vimos que en realidad esa propuesta iba a afectar a bastante poca gente, por lo que decían los medios de comunicación. Brevemente, ¿cómo analizáis esta propuesta de Mariano Rajoy? Claro, es que se plantea esa propuesta en un debate que da inicio a la pre-campaña electoral, y creo que eso lo dice todo. Vale. Y estoy totalmente de acuerdo con Otto. Al final no hace falta ayudar a nadie a crear empresas, basta con que no les pongamos trabas, con que no se dificulte y se les deje actuar y desarrollar las ideas que tienen, que la gente tiene muchísimas ideas, pero lógicamente lo que no pueden es levantar el cierre cada mañana y empezar con un saldo negativo inasumible para nadie. Claro, de hecho, ahora queremos hablar de este tema del emprendimiento, de las empresas que se crean o que se destruyen ya últimamente más en España. ¿Por qué no avanza el emprendimiento en este país? Otto, tú que sabes mucho de este tema. Hombre, tenemos que ver qué entendemos por emprendimiento. Al fin y al cabo, emprender como tal es crear una... Ojo, podríamos meternos en mucho, yo que soy filólogo, mucho más debate semántico de qué es un emprendedor, que para mí no es un sustantivo, sino un adjetivo. Una madre puede ser emprendedora, pero bueno, centrándonos en el aspecto económico, emprender es crear una empresa. Crear una empresa no tiene por qué ser ni... Es decir, podemos ver que es bueno, pero al hablar de crear una empresa no estamos hablando de que luego sobreviva o no sobreviva. De hecho, las tasas de fracaso empresarial en España, así como en el resto del mundo, no somos una excepción, son altísimas. Te hablo un poco de memoria, pero creo recordar que de cada pyme, grandes empresas no sé la cifra, pero de cada pyme que nace en España, 5 años después solo sobrevive entre el 31 y el 33%, es decir, la tasa de fracaso empresarial es muy alta. Entonces, ¿emprender es bueno o es malo? Bueno, pues en principio podría ser bueno en tanto que un cambio de actitud. Es decir, a mí toda la vida, yo tengo 29 años y a mí me vendieron el discurso de que tenía que ser funcionario, tenía que opositar y ser funcionario. A la generación anterior a la mía a lo mejor le vendieron que en cuanto acabes de trabajar, de estudiar, tienes que empezar a trabajar en un sitio lo antes posible, a ser posible un banco, y con suerte vas a echar toda tu puta carrera profesional ahí hasta que te jubiles. La cuestión es que nos están cambiando los modelos y, hombre, en tanto que plantearte que trabajar por cuenta ajena, en cuyas condiciones a lo mejor no te sientes demasiado cómodo, puedes plantearte trabajar por cuenta propia, a mí me parece bien. Ahora bien, el hecho de que ahora, por ejemplo, el gobierno habla de que está creciendo el número de autónomos, cosa que es radicalmente falsa, pero bueno, en periodos estacionales sí que crece el emprendimiento, la gente que se hace autónomo o que crea empresas, aunque luego se destruyen más de las que crean. Pero es que eso no es indicativo de nada, al fin y al cabo es indicativo de que a la gente le estás lanzando a emprender porque le estás metiendo la puta metralla todo el día en la cabeza de que es emprender. Ojo, yo soy autónomo y socio de 2 empresas, soy el primer embajador de ese discurso. La cuestión es que no podemos torpedear a la gente, es decir, no podemos intentar que todo el mundo se dé de alta autónomo para así bajar las listas del paro, que es lo que se está haciendo. Y el hecho de que alguien se dé de alta autónomo no es per se ni bueno ni malo, habrá que ver cómo le va y si un año después sigue dado de alta o no sigue dado de alta. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y yo apuntaría una variable más, que es que no creo que sea un problema de emprendimiento el que tiene España. En España, vamos, hay microempresas y empresas pequeñas y empresas de ideas a cascoporro. El problema es más de las empresas medianas, que son las que hacen al final el tejido sólido de un país, porque es que el problema de las microempresas y de los emprendedores tal, es que, como él ha dicho, es que son muy frágiles, tienen unos altos niveles de fracaso. Yo creo que habría que quizás poner un poco más el foco en esas, vuelvo a lo que hablaba antes de la inversión, ¿no? De fortalecer esas empresas que ya funcionan, que también podrían contratar a gente, el empleo no solo se crea con empresas nuevas, también con las
con las que ya existen, que Consolidando las puedan que existen, ampliarse, que sean más competitivas, que puedan salir fuera. A mí me parece una variable interesante que no es exactamente emprendimiento, pero sí que tiene que ver con la innovación, Bueno, con el desarrollo y la inversión. Un poco ayudar a las pymes, ¿no? Digamos, que es lo que falta también en este país. A las porque pymes y a las medianas. También, bueno, pero pymes son pequeñas y medianas, pero Sí. me refiero a... En este país ha habido siempre una gran lacra, que es, al menos en los últimos años, que se ha dicho que las pymes son las grandes abandonadas de la economía española, de las medidas, ¿no? Pensáis la respuesta, pero vamos a ir brevemente antes a hablar con nuestros tertulianos de internet, Patri Rillo, que nos han contado. Bueno, tenemos a Ángel Calleja, que lanza una pregunta. Dice, ¿hay algún estudio serio que estime cuándo recuperaremos los niveles de paro anteriores a la crisis? Bueno, es una pregunta que nos lanza. Francisco Javier Terán dice que la bajada de los salarios no es una devaluación encubierta, pregunta si no es una devaluación encubierta de la moneda. Para algunos, dice en otro tuit, para algunos competitividad es bajar sueldos y no investigación, calidad de los y no investigación y calidad de los productos. Tony Diolcante nos dice, al final la flexibilidad se convierte en fractura social que cuesta mucho más en arreglarse. No está mal los comentarios primeros que nos han mandado a nuestra cuenta de Twitter, @laplazaenllamas. Por cierto, muchas gracias a todos los que participáis siempre, que nos encanta. Sobre lo que nos han comentado los tertulianos. Claro, empiezo por el final. Efectivamente, al final, claro, cuando se hace política económica a golpe demoscópico de elecciones a la vuelta de la esquina, pues claro, pues queremos dar el titular de la tarifa plana, la barra libre para todos. Pues a lo mejor Marketing. no. O sea, ¿por qué se va a incentivar del mismo modo a destinar, siendo los recursos limitados, por qué se va a destinar del mismo modo incentivar la contratación, por decir, de obreros para construir 10 kilómetros de autovía que se hace y ya está, un aeropuerto que no tiene más uso, o no a un centro de investigación que se instala aquí una multinacional e investiga y tiene otro tipo de valor añadido? ¿Por qué tiene que ser la misma ayuda a la que se hace a una empresa que está precisamente haciendo una investigación, un trabajo de mucho valor añadido y que lo necesita a lo mejor, que a una multinacional, no sé, Telefónica, que va a tener que pagar eso mismo por sus contrataciones? Pues no lo sé, al final esto de barra libre para todos, pues creo que nos despistamos y Como contraproducente, digamos, ¿no? los recursos son limitados. Quiero decir, cuando el dinero no sobraba, pero parecía que sobraba, pues quizás se podía defender ese tipo de políticas. Para ahora es mucho más difícil, especialmente cuando hay una parte de la población en una situación dramática y sin una red de seguridad. Destinemos los recursos a lo que realmente hace falta, ¿no? Claro. Y no utilicemos las políticas de Estado para hacer campaña electoral. Yo creo que además uno de los grandes problemas económicos que yo veo en este gobierno es que es especialista en hacer medidas, en anunciar medidas que no afectan prácticamente a nadie. Es decir, tanto la tarifa plana, yo lo he visto con la tarifa plana a nuevos autónomos. O sea, si yo mañana soy presidente del gobierno, mi primera medida va a ser dar 1 millón de euros de subvención a todas las empresas que tengan a un consejero delegado travesti que sea zurdo y que uno de sus empleados sea pelirrojo tirando a castaño. Esa va a ser mi gran medida que no va a afectar a nadie absolutamente. Es una comparación muy exagerada, pero es que yo el problema lo veo en que no se apoya a las pymes. Antes hablábamos de las pymes, que eran las grandes olvidadas, sobre todo la pequeña y la mediana, que es la que podría expandirse. Fijaos, estos son datos de 2011. Si analizamos el tejido empresarial en España, resulta que el 99,1% de las empresas que hay en España son pymes y micropymes. Ese 99,1 genera el 79,1 del empleo en España. Por eso yo me acuerdo que una vez, y aquí os cuelo la publicidad, hice un artículo que se llamaba ¿Quién crea más empleo, el Corte Inglés o el frutero de la esquina? Es que lo crea el frutero de la esquina. Es que el empleo no lo crea Zara. ¿Por qué narices estamos haciendo leyes para Zara? O para el Corte Inglés o para Mercadona. Ojo, que no tengo nada en contra de ninguna de ellas. O quizás sí, pero no es el caso. El caso es que, ¿por qué estamos legislando para grandes empresas cuando no tiene ningún sentido? Es que las que tiran de la economía y del empleo son las pequeñas empresas, tanto las pymes que pueden ir creciendo como las micropymes. Es que al final, en España hay muy poquito más de 3 millones de autónomos. Tú imagínate, esto es una paja mental, ¿vale? Pero que se diesen las condiciones para que, qué sé yo, ni siquiera todos, la mitad pudiesen contratar a una sola persona. Te quitas 1,5 millones de parados de golpe.
Ese dato que has dado, hay dos formas de verlo, ¿no? O sea, el 99% de las empresas dan el 70 y tantos % del empleo. Pues hay que intentar que aumente el número de empresas que dan más empleo, que son ese 1%. Y con esto no quiero decir que esté a favor de las grandes empresas, no, estoy a favor de que las empresas puedan crecer en tamaño. Porque, bueno, estoy un poco obsesionado con el tema, ¿no? Pero es que los países ricos tienen más empresas medianas potentes, que a lo mejor no son famosísimas, que no gastan mucho en publicidad, pero son conocidas por hacer buenos productos, buenos servicios y ser capaces de competir fuera. Entonces, pues, no invalidan lo que has dicho, pero es como... Sí, es que yo creo que las medianas empresas tienen un problema, lo que tú decías, de inversión. Yo que escribo sobre todo sobre tecnología, pero también no tecnología, cuando empiezas una empresa tienes un montón de... Bueno, un montón. Tienes un número más o menos grande de ayudas o de formas en que te ayuda la gente, puedes hacer las rondas de financiación, y si eres una empresa grande igual, estás medianamente consolidada, con lo cual no tienes demasiado problema en acceder a ese tipo de financiación. El problema es cuando eres pequeña. Cuando eres pequeña no se ha creado una especie de clima para que tú sola, sin necesidad de ayuda de nadie, puedas acelerar, por así decirlo, tu crecimiento, y a la hora de financiar, es que en tecnología, que es en lo que yo estoy especializado, pasa igual, lo que llamamos business angels, que son, y los full friends and family, que son el primer grado de inversión, no hay ningún problema. En el último, private equity y family offices, no hay ningún problema. El problema está en el centro. El problema está en lo que se llama capital riesgo, que ahí es donde hay muchísimo problema. Entonces, para ayudar a las pymes, si mañana fuerais presidente del gobierno, como decías tú antes, ¿qué haríais? ¿Qué hay que hacer para ayudar a las pymes o a las medianas empresas? Como decía... Es que yo insisto en que creo que es un error a lo mejor el tratar de estructurar y planificar la economía tanto y desde el gobierno. Lo que necesita cualquier autónomo empresario que nos esté escuchando y que tiene dificultades es que la factura que paga de luz cada mes no sea la mitad de impuestos, que cada vez que él tiene que hacer compras, pues el IVA no se le vaya de madre, que cuando él tiene una situación complicada, pues no tenga también que anticipar el IVA de facturas no cobradas. Al final es una cuestión impositiva y el problema es ese, que claro, que si estos son los ingresos de una empresa, pues empieza el mes uno tirando la mitad al gobierno y así no hay forma, no puede ser. Entonces tenemos un problema de impuestos clarísimamente. Ojo, no solo de impuestos, sino que en España la recaudación además no es efectiva y la solución es desde luego criminalizar luego al fontanero que te arregla un grifo de esa manera. No, porque el problema del fraude está en otro sitio, pero el problema es que el Estado se mete demasiado. ¿Estáis de acuerdo? ¿El Estado se mete demasiado en el tema impositivo? Aquí se lo piensan, empezamos a tener un poco de debate, de verdad. Está claro que según, como él dice, según abren ya están pagando, eso es verdad, pero también, y voy a hacer de abogado del diablo, pero es que también ahí luego eso fomenta un fraude impresionante y de ahí viene la mala fama del fontanero, de que hay tantas trabas que el incentivo a dejar de pagar a Hacienda, a evadir, es tremendo. Pero no creo que nadie esté incentivado a dejar de pagar, es decir, otra cosa es que se haga imposible cierto tipo de actividad en las normas y en el campo de juego que nos dibujan. Es decir, porque no es cierto que toda la actividad que sucede en la economía sumergida sea viable si cambiamos el terreno de juego, el territorio. Eso no es así. Yo sí que creo que ahí hay un problema grave. Y no sé si es endogámico de España o no, pero sí es verdad que tenemos cifras más elevadas que otros países en este sentido. Yo creo que, hombre, quizá... No sé si sería un cambio cultural, pero lo cierto es que yo creo que a lo mejor habría... un cambio cultural mal vamos, ¿eh? No, me refiero a que no es un problema que se pueda solucionar con 1, 2 o 3 medidas, sino que a lo mejor se tiene que crear una especie de escenario económico. ¿Cómo se crea? No tengo ni idea. Esto cada media hora yo me voy, yo te suelto esto y no me vuelves a preguntar. Hay que crear a lo mejor una especie de escenario económico para que a lo mejor no sea tan... Bueno, pues que de algún modo incentive... que tú pagues impuestos, que no busques la economía sumergida, aunque yo soy igual, es que no se me ocurre criminalizar nunca al fontanero, ni al que está en paro, está cobrando subsidio y está haciendo trabajillos en negro. En mi vida voy a criminalizar a esa persona, que es a la que se está criminalizando, como cuando tú decías. Es que efectivamente se está criminalizando a las víctimas de la exclusión social, lo cual me parece ya el desmadre. Sí, pero es lo que, fíjate, yo lo veo mucho con los emprendedores, por eso siempre digo que con esto del emprendimiento soy un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque hay muchas cosas del emprendimiento que no me gustan. Una es
que parece que es el mantra, que como no se nos ocurre nada para crear empleo, vamos a hacer que la gente invierta el poquísimo dinero que le queda en perderlo, básicamente, porque muchos no están preparados o no les gusta montar una empresa y por lo que sea les va mal. Y es que al final estamos creando eso. Perdona, sí. El programa este de televisión española era de emprendedores, que había proyectos que, y que me perdonen, los que eran ridículos. Otros muy buenos, pero... Sí, es que yo he visto muchas chorradas. Sí, es que y luego es que aparte para mí uno de los grandes problemas del emprendimiento, y me parece muy grave, no es económico, pero es sociológico y me parece gravísimo, y es que se está lanzando un discurso total y absolutamente agresivo contra el parado. Ojo, lo digo yo que soy autónomo y que soy embajador de gran parte de ese discurso, pero es que es tremendo, porque ahora parece que si estás en paro la culpa es tuya por no haber emprendido. Y eso te lo dicen políticos, te lo dice gente de la COE, pero sobre todo políticos. O sea, te lo dice gente que no solo no ha emprendido en su vida, sino que de hecho no ha pasado nunca por la empresa privada. Es que lleva toda su santa vida en su partido político o de funcionario enchufado. Esa es la gente que te dice, la gente que te vendía ser funcionario, o la gente que te vendía meterte en un banco con 20 años y jubilarte a los 65, es la que ahora te dice, prácticamente te lo deja caer, porque yo lo veo en muchos foros sobre emprendimiento y todo este tipo de chorradas, porque no son otra cosa. Es que están criminalizando al parado. Resulta que si estás parado la culpa es tuya porque no eres innovador, no eres emprendedor y no has sabido crear tu proyecto ni confiar en tus posibilidades. Y eso son una sarta de gilipolleces. Con lo cual, a mí me gusta mucho el emprendimiento, me parece que sí que es bueno que la gente se plantee que hay vida más allá del trabajo por cuenta ajena, pero hombre, no convirtamos esto en un circo. Desde luego, mal emprendimiento es aquel que en una parte importante se hace casi por obligación, por desesperación, empujado, sin convicción y sin saber muy bien a dónde se está lanzando uno. Y al final yo creo que es una cuestión, decías tú, cultural, mucho más simple, ¿no? Un país que proporciona a sus ciudadanos una buena educación y que asegura un contexto en el que puede haber financiación y en el que hay una situación general favorable, ya decidirá cada ciudadano, buen profesional, bien formado, si quiere trabajar por cuenta ajena y lo hará estupendamente en una empresa, o si quiere llevar adelante su proyecto y sus ideas, que también lo hará estupendamente bien. Pero si nos flaquean todos esos mimbres, pues será esa persona, si no tiene esa buena formación y actúa en una situación de desesperación y no hay una financiación y no sea ese contexto, pues será un trabajador que aporte poco valor añadido en una empresa por cuenta ajena, o será un emprendedor pues que tampoco tenga todos los elementos y todas las herramientas para salir a pelear en un ámbito pues que no es fácil, la verdad. Y se presenta como que esto es un paseo por un campo de flores, ni mucho menos. Vamos a ir nos está apasionando este tema, porque además el tema del emprendimiento se ha hablado y se habla tantísimo desde algunas esferas que analizarlo a fondo nos apetecía mucho, pero son menos 20 aproximadamente, así que tenemos que ir a esa gran sección que tiene Patricia Orrillo, que no es Expediente X, sino Expediente H. Estos días hemos tenido a través de las redes sociales un par de casos muy divertidos, por decirlo así, en relación a cómo se puede hacer rematadamente mal una información. Voy a coger en realidad un tercero que ha sido asaltado hoy, pero os quería ilustrar con estos dos pequeños ejemplos. Uno ha sido sacado por el diario La Razón, que en su versión impresa y al lado de una figura que representaba a un inmigrante al que calificaba con una serie de, bueno, pues como una serie de ideas con relación a quién es esta figura, bueno, pues directamente el redactor hábil escribió, voy a leer el texto y luego os digo el horror ortográfico: tras saltar la valla se despojan de la ropa, puesto que el sudor les hace ser resbaladizos. No voy a entrar en el tema ético de analizar la sarta de animaladas que han dicho en este artículo, pero que sepáis que la palabra valla la han escrito con B y se han quedado tan anchos, y está en la versión impresa. Luego la otra maravillosa referencia que tenemos es que en Telemadrid se puso un mapa con el tema del conflicto de Ucrania, en el que colocaron a Alemania en el lugar de Polonia y a Polonia en el lugar de Bielorrusia. Muy bien, es un emprendedor el que estaba ahí haciendo ese mapa, o bien alguien con muy mala leche. En todo caso, yo quería compartir con vosotros una noticia que ha saltado esta mañana, difundida por la agencia de noticias Europa Press,
y que muchos medios, entre ellos el que os voy a comentar ahora, Terra, se ha hecho eco. La imagen, vamos a verla, decía así: un coche kamikaze con inmigrantes intenta entrar en Melilla. Bien, esta noticia en realidad sale de Europa Press, es decir, no es una noticia que haya redactado Terra, sino que sencillamente se ha hecho eco de la nota de prensa de Europa Press. Por supuesto, han cocinado un poquito la noticia, es decir, que el titular original era «Evitan que entre en Melilla un vehículo kamikaze», entrecomillado y con un guión en medio, no sé exactamente quién ha hecho esta definición, con 17 subsaharianos. En fin, esta noticia en realidad ha sido una compañera, Pintiparada en Twitter, quien se ha dado cuenta de la utilización de esta palabra, kamikaze. Y les ha comentado a los compañeros de Terra que este uso no era precisamente el adecuado, porque la palabra kamikaze, su primera acepción, si todos pensamos en qué es un kamikaze, es aquel japonés que decidía utilizar el avión para matarse y matar a todo lo que pudiera a su paso, ¿no? Bien, no creo que las personas que intentaran entrar en Melilla ni intentaran matarse ni intentaran matar a nadie. Lo que estaban intentando es atravesar una frontera para intentar, en este caso, nada más y nada menos que buscar una vida mejor. Vamos a ver la siguiente imagen, que es un pantallazo de la contestación de Terra a uno de los comentarios de Merchenegro, de Pintiparada, que decía: sí, por supuesto, pero creemos que está extendido el uso de conductor kamikaze para cuando se circula en dirección contraria. Seguimos con el siguiente tuit, porque aun haciéndole la reflexión, en Terra contestan: coincidiremos en que se jugaban la vida en una acción temeraria. Ellos utilizan, dicen, y no vamos más allá. Concluyen, no vamos más allá. El enlace que pone es un enlace a Fundeu para, digamos, argumentar o justificar el uso de la palabra kamikaze en este titular, que no tiene ninguna. Por último, también tweets que yo les he mandado contestan de la siguiente manera, y es el último pantallazo que os quería enseñar. Quizás podríamos haber escrito un coche que circulaba en dirección contraria. No buscábamos esa interpretación en absoluto. Claro, dicen, quizás podríamos haber escrito, claro, por supuesto, si hubierais pensado lo que estabais haciendo, en ningún caso se ha rectificado la noticia, en ningún caso, por supuesto, ni Terra ni ninguno de los 30 o 40 medios que se han hecho eco de esta noticia, entre los cuales se encuentra Televisión Española, la televisión de todos y que todos pagamos. Y por supuesto a los tweets que yo les he enviado no ha habido ninguna respuesta. Con todo esto solamente os recuerdo lo que os recuerdo cada semana, que a veces hay que observar que el lenguaje, cuando tú utilizas una palabra como kamikaze en este contexto, lo que estás es corroborando una visión totalmente perjudicial, dañina, en relación al tema de la inmigración. Y no deja de ser una gotita más que alguien ha metido en Europa Press, sea por desconocimiento, sea por una intención torticera de seguir amedrentando a la gente con ya vienen estos inmigrantes a explotar bombas en coches a nuestro país, pues en todo caso siguen metiendo esas ideas para que la gente pues cada vez sienta más miedo. Así que seguir con ojo todas las palabras. Y seguía Patricia Río, que ella sí siempre está con ojo y va vigilando a todos los medios como lo hace. ¿Sabéis eso que digo yo al final del programa de os estaremos vigilando? Pues ella también. Por cierto, me ha fascinado el concepto en dirección contraria. ¿Iba en dirección contraria el coche o es que sí que iba en dirección contraria? Sí, intentó entrar por la salida. Ah, vale. Es que no lo entendía, porque decía, igual conceptualmente en dirección contraria significa tendrían que estar en África y no se quedan, ¿no? Y entonces sería aún más torticero. Muy bueno eso, muy bueno. Entonces eso. sí que sería torticero. No, la dirección correcta es para el otro para lado. Para África, ¿no? Oye, tú podrías trabajar en esos medios, ¿eh? Te veo muy... Sí, no, que has sabido defenderlo bien rápido. Sí. Para el titular chorra lo tengo fácil yo. Vamos a ir para el segundo tema, macroeconomía, próximas crisis y 1000 historias más que tenemos aquí en la Plaza de Llamas.
Para este segundo tema queremos enfocar más la mirada al futuro de la economía, lo que nos espera, lo que va a venir en los próximos años en macroeconomía y las futuras crisis que vamos a poder sufrir. Esperemos que no, pero que podríamos sufrir. Hay noticias, algunas noticias un poco alarmantes sobre una burbuja inmobiliaria que está sufriendo China, y algunos sectores opinan que cuando estalle va a provocar otra crisis económica que va a afectarnos a nivel mundial, ni más ni menos. En fin, tertulianos, ¿cómo analizáis el futuro de la economía? ¿Creéis que va a llegar una tercera gran crisis, que después de la de Estados Unidos y la de la deuda europea va a llegar la crisis china? Como cualquier matrimonio, como la vida individual y solitaria también de quien no tenga pareja, pues no es un remanso de paz y tiene sus altibajos y cíclicamente y periódicamente hay crisis. Lo que sucede es que existen herramientas y al final, a partir también de quienes hacen las leyes, pues para hacer que cuando las cosas van bien se pongan las condiciones para estar preparado cuando las cosas no van tan bien. Que haya una u otra crisis no debería preocuparnos, porque las habrá, seguro, y seguro que no es por aquello que nos estemos ahora imaginando. El escenario que tenemos siempre como central no suele ser el que luego se cumple, y crisis habrá seguro. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Burbujas se están creando muchas, pero no sabemos cuál es la que finalmente provocará la próxima crisis importante. Sí que es cierto, y respondiendo un poco a Ángel Calleja, que nos hacía una pregunta, que en las condiciones actuales, y si no se remedia, y se puede remediar porque existen herramientas para ello, como ahora comentábamos fuera de cámara, ¿no? con Nicolás, hay un informe de Price que da como año 2030 para la recuperación de niveles de empleo anteriores a la crisis actual, y en cualquier caso tenemos por delante una década con cifras de paro en el entorno de lo actual. No obstante... Déjame resumir. 2030 recuperación y hasta los próximos 10 años seguiremos en el mismo paro. En una situación similar a la actual o sin creación significativa de empleo. Y es que... Ilusionante el panorama que tenemos por bueno, delante. a nivel global la realidad es que sí que es ilusionante, porque España es hoy uno de los pocos países que se está perdiendo la recuperación económica que está pasando en todo el mundo y que ya lleva muchos y muchos trimestres sucediendo. ¿Y por qué es bueno eso? No, digo, es bueno, a nivel global la situación es positiva. Hay que ser solidario. Lo que sucede claro, porque España no está saliendo de la crisis, pero el resto del mundo parece que... Sí, de hecho, algunos países lo que pasa en España, o sea, es mentira que lo que pasa en España sea algo inevitable, sobrevenido, sobre lo que no se ha podido actuar y no se puede actuar y que es consecuencia de algo externo. Ni la señora Merkel es culpable de lo que sucede en España, ni Estados Unidos, ni mucho menos China en el futuro. España está ahora mismo como está y el resto de países en su gran mayoría está en una situación muchísimo mejor. Es que el problema yo creo porque es lo que decíamos antes, esto de crisis, burbujas, que cualquier economista, y Gabriel lo sabe mejor que nadie, sabe que la burbuja es un término económico totalmente estudiado, que suele suceder con cierta frecuencia, que se suelen suceder varias, es decir, lo que pasa es que aquí nos ha llegado por la burbuja inmobiliaria que no hemos sabido curarla o no hemos sabido anticiparnos a eso y poner, como decías tú, pues un poco no los parches, pero los ingredientes para que luego podamos, no nos demos la hostia tremenda. Pero bueno, la burbuja es un término económico que se estudia, podrá ser más justa o más injusta, dependerá de cada caso, pero parece que en España no hemos puesto los ingredientes que en otros países sí se han puesto. Es que no tenemos que olvidar que otros países están saliendo de la crisis y algunos ya han salido hace tiempo. Es decir, es que lo malo de España es que no estamos recuperando. España es que va a empalmar muy posiblemente la crisis que estamos esperando que termine con la que sobrevenga próximamente. Claro, es que, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando el gobierno o el partido que sea habla de que si durante 2 o 3 trimestres la encuesta de población activa va bien, esto va viento en popa. Oiga, esto, fíjate, ni siquiera voy a debatir si va bien o va mal. Pongamos incluso el escenario de que va bien, de que se ha creado un escenario a partir del cual vamos a crecer. Oiga, pero ¿a qué ritmo? Es que, fíjese que lo más fácil en esta vida es la hostia. Cuando te pegas una hostia, el hecho de pegarte la hostia es rapidísimo. Es mucho más rápido que el hecho de levantarte. Llevamos 5 años en crisis. Sí, sí. ¿Por qué nos intentan hacer ver que la recuperación va a ser en un año? Solo con que fuera igual de grande que el ostión, serían otros 5 años. Yo invito a cualquiera que quiera en casa que tire de hemeroteca o en Google, va a encontrar
sistemáticamente todos los años declaraciones de unos y otros políticos. El año que viene salimos. Claro, O este es el último año de la crisis. Es lo que voy a decir, porque además el otro día en Twitter, no me acuerdo quién fue, lo siento, pero porque me gustaría citarle, pero recuerdo a alguien citando declaraciones, plan, el año salimos tal, el año es igual, sí, uno detrás de otro, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dicen ahora, así, todo lo que han dicho cada uno de los ministros y bueno, era increíble, o sea... Que eso, no olvidemos que al final en un mundo globalizado como en el que estamos, salir de la crisis que entendemos que es creando empleo más o menos bueno, más o menos precario, pero creando empleo y creciendo, pero es que eso lo tienen que hacer los españoles, la gente de la calle, las empresas, los innovadores, los no innovadores, y yo lo que veo es que estamos metidos en una depresión, mirándonos todos unos a otros, no sé. ¿Que saldremos el año que viene? Pues igual empezamos a salir el año que viene, o no, o dentro de 10. Indudablemente hace falta un elemento de confianza, de ilusión. Pero claro, a mí me hubiera gustado que mi presidente hubiera dicho el otro día a todo el país, miren, la situación española es todavía muy frágil, es dura. El futuro puede ser prometedor, pero hay mucho por hacer y no va a ser fácil. Y en lugar de eso, yo de verdad no tendría el valor de ponerme delante de millones de personas en situación dramática que no llegan a final de mes y cantar que se ha acabado la crisis. O sea, me parece de verdad, una falta de respeto. Yo es que me imagino a esas personas viendo el televisor con todos los miembros de su familia en paro, no pudiendo pagar las medicinas, abuelos que ya no les recogen ni vienen porque no tienen ya dependencia. O sea, situaciones que claro, dicen, o sea, a mí me sorprende que no incendien el Congreso, ya te lo digo. Sí, no, y bastante pacífico ha sido todo en este país, sorprendentemente, ¿no? Patricia, ¿querías decir algo? Sí, quería lanzaros una pregunta, porque vosotros habláis todos de crecimiento como lo necesario para salir de la crisis. Yo hace muchos años ya que leí tesis relacionadas con el decrecimiento, porque igual que no hay nada que crezca eternamente si no existen recursos infinitos, ¿por qué en el caso de la economía constantemente esa búsqueda por el crecimiento? Bueno, voy a desarrollar, porque bueno, es un tema que a mí también me interesa. A ver, en el actual sistema, yo no sé en otros hipotéticos que pudiéramos hablar, pero en el actual sistema capitalista, liberal, democrático en el que vivimos, el crecimiento es un poco el incentivo que tiene la gente. O sea, el crecimiento, los beneficios son el incentivo que tiene la gente para invertir, para desarrollar ideas. Una idea como el de crecimiento podría llevarse a cabo, pero primero entiendo que en un laboratorio a ver qué ocurre. No lo veo un sistema que digamos, venga, decreto mañana que somos una economía del decrecimiento. No, pero si el decrecimiento es una teoría. No claro, por eso. Es una cuestión académica. Es una cuestión filosófica no hay ensayo que parece que con real. todo el tema de la crisis sería necesario plantear. Claro, lo que sí que es cierto es que en el modelo actual, y saliendo quizá de la terminología el modelo actual lo que plantea es que se intenta que sea cada vez mejor el nivel de vida o las condiciones de vida de todos, como sociedad y con un objetivo en principio colectivo. Y que por eso pues, los Estados, en mayor o menor medida, en función de distintas ideologías, interviene en defensa de ese interés colectivo y de mejorar las condiciones de todos, habiendo además incentivos individuales para que quien se esfuerce y lo desee tenga la posibilidad, en situaciones de igualdad, de prosperar. Ese es quizá en síntesis donde estamos. Luego se puede debatir. Hay esa es la teoría. Claro, la teoría. Luego hay que intervenir más o menos. Hasta dónde llega esa igualdad o no igualdad y qué forma parte del bien común y qué no forma parte del bien común. Señores, se nos está terminando el tiempo. Gracias, Patricia, por volver a hacer de tertuliana en la Plaza en Llamas. Nos encanta y vuelve cuando quieras. Era más bien una pregunta, no no te lo digo como crítica, sino todo lo contrario. Me encanta, ya lo sabes. Porque creo que hemos ganado una gran profesional, pero hemos perdido una gran tertuliana también. Tonterías aparte, mías. Es hora de pasar a esa gran sección que se llama La
hoguera, pero antes quiero dar un pequeño comentario que creo que lo escuchaba el otro día en el programa de Javier Gallego, que decía que a este ritmo de crecimiento íbamos a tardar 250 años en perder a todos, a recuperar los 6 millones de parados que tenemos, ¿no? O sea, encontrar trabajo. 250 años, no está mal, ¿eh? No está mal. A este ritmo de venta de viviendas, 40 años en deshacer el stock, perdón, de suelo. El stock de suelo, a este ritmo de venta. No está mal, una dictadura entera. Vamos a ir ahora sí a la hoguera. ¡La hoguera! Ya sabéis que en esta sección lo que hacemos es escoger a 3 candidatos para caer a la hoguera y... pues eso, básicamente ellos, nuestros tertulianos, van a escoger cada uno de ellos a un candidato y si hay empate, como dice Sarasan, yo soy el señor directo, así que yo os empataré. Y estos son los candidatos a caer a la hoguera de esta semana. Y son ni más ni menos que Christine Lagarde y Olli Rehn, los dos juntitos, en un pack, digamos, por pedirle profundizar en la reforma laboral. Soledad Becerril, la supuesta defensora del pueblo que ha tardado 2 años en recurrir una medida del gobierno, y Rubalcaba por impedir la moción de censura en Navarra. Madre mía, qué foto de Rubalcaba he cogido. No me acordaba. ¿A quién escogéis para caer a la hoguera esta semana? Curiosamente no he puesto a nadie del PP, bueno, si no contamos a Becerril, pero hacía semanas que no teníamos a nadie del PP en la hoguera. Bueno, es destacable. ¿A quién vais a tirar, señores? Bueno, esta semana yo salvo a Soledad Becerril, porque sorprendentemente, efectivamente, ha recurrido una medida al gobierno y también otra recientemente ha recomendado que se elimine un incentivo en el convenio con las ETTs para pagar por denunciar a parados en situación de presunto fraude. Christine Lagarde y Olli Rehn no creo que sean culpables de nuestros males. Me voy a dar el gustazo de quemar a Rubalcaba, que lo tenemos muy visto, demasiado visto. Tenemos un Rubalcaba. Nicolás, ¿a quién vas a tirar? Pues estoy con Javi. Vamos a darle un chamusco. ¿Y tú, Otto, a quién vas a tirar a la hoguera? Yo, Ricard, viendo los candidatos, yo soy un gran defensor de la desobediencia civil, de vez en cuando, y como buen desobediente civil voy a desobedecer a los 3 candidatos que me propones. Bien. Y como además decías que no había ninguno del PP, lo voy a proponer yo. Muy bien. Yo voy a proponer al ministro de Guindos, ya que no me has dejado hablar del crowdfunding en todo el programa, que yo venía a hablar de mi libro del crowdfunding. Es verdad. Voy a proponer al ministro de Guindos para hacer una ley absurda para regular el crowdfunding. Ojo, las plataformas, y aquí me tengo que identificar porque soy juez y parte porque trabajo en una plataforma de crowdfunding, defendemos la regulación, no queremos estar en un mundo perdido, pero para mí va a la hoguera totalmente el ministro de Guindos por hacer una ley que no tiene ningún sentido y que no resiste ni 5 minutos de debate. Pues señores, a pesar de la moción de Guindos, ha ganado Rubalcaba a la hoguera. Hacía mucho que no caía a la hoguera, tendría que revisar si alguna vez ha caído a la hoguera, y eso que oportunidades las ha tenido, porque aquí he estado como candidato. Así que esta semana ha caído a la hoguera Rubalcaba. ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! Una última ronda de correos y de tweets. Ay, correos, bueno, qué antiguo ha sonado. ¿Puedo de misivas. sí. Llamadas a la redacción. Un SMS me ha mandado Pues sí, alguien. un SMS me ha mandado mi madre que efectivamente me dice: las pequeñas empresas pagan rigurosamente, en tanto que las grandes pueden presionar al gobierno amenazando con echar a la calle a un número determinado de personas. Pues lo dejamos aquí, que es un mensaje inmejorable, así que muchas gracias los que nos mandáis SMS, hacerlo también a Patricio Rillo y a los que tengáis su teléfono, quiero decir, o WhatsApp. Y también, evidentemente, gracias a todos los que estáis en las redes sociales cada semana animando el debate y haciendo que arda la plaza, no solo aquí, sino en las redes sociales. Dicho esto, señores, una despedida bien bonita. Otto Reus, Royce, muchas gracias por haber venido. Un placer, como siempre. Javier Flores, clásico de la Plaza Gracias. Llamas, gracias por venir una semana más. A vosotros por la invitación. Y Nicolás Arries, muchas gracias también por venir otra vez. Patricio Rillos, encargado de las redes sociales, gracias Patricia. También nuestro coordinador de plató, David Páramo, a nuestra operador de cámara, que también se ha encargado hoy en Arpostigo, e incluso Enrique Riobó, que
he estado aquí haciendo labores de... el propietario de esta televisión, haciendo labores de cámara esporádicamente. Lara Ibáñez se ha encargado de hacer de ayudante de realización, y también muchas gracias a los técnicos de Canal 33 como cada semana. Por cierto, acordaros que el lunes, como he dicho antes, el gran programa de David Páramo, After Llamas, a las 9:30, ¿verdad? Lo encontraréis aquí en Canal 33. Y ahora sí, nos marchamos. Recordad que no importa si sois economistas, políticos, periodistas, dirigentes del FMI o seres humanos, lo importante, ya sabéis, es que si os portáis mal, os estaremos vigilando. Y que arda la plaza aquí, en Canal 33 y en todas las redifusiones, como vemos aquí ahora, de Teleca, la Tele.cat y Televisión de Carmona. Y las que van a llegar, anuncio, que no tengo nada todavía, pero yo creo que van a llegar más en las próximas semanas. Exclusiva, ¿no? Breaking news. Breaking news. Antes de marcharnos, nos despedimos, como siempre, con esas misivas, con esas epístolas que nos manda nuestro mitocayo, ese gran hombre, don Ricardo, desde su roja y fría Unión Soviética, desde esa sección fantástica que se llama Cartas desde Moscú. Hasta la semana que viene, amigos. Amigo don Ricard, ayer por la mañana vino a verme Boris Konstantinovich, el mayordomo del Kremlin, con un mensaje de Vladimir Vladimirovich, que esta semana no podía recibirme, pero que sigue muy interesado en mis consejos sobre el buen gobierno de la madre Rusia, así como en mis atinados comentarios sobre la actualidad política española, y que ya volverá a darme cita. El buen Boris, que tenía expresión de preocupación, me dijo que cree que no le ha sentado nada bien que la semana pasada le llamase criminal y autócrata. Yo más bien creo que está el hombre preparando sus vacaciones de veraneo, porque últimamente no hablo más que de Crimea. Crimea por aquí, Crimea por allá, etc. En fin, que me he quedado esta semana sin mi cenita en el Kremlin. Con lo bien que preparan allí los arenques y el Stroganov. Salí a dar una vuelta por Moscú y me senté en una terraza en la Plaza de la Revolución, frente al Teatro Bolshoi, observando a la gente. Vinieron unos manifestantes contra la guerra y les detuvieron unos policías muy educados. Les cogían uno de cada brazo y les metían en una furgoneta donde seguían gritando contra la guerra, pero por supuesto ni les quitaban las pancartas, ni mucho menos les pegaban hasta sacarles los ojos, como es uso y costumbre en la España del Partido Popular. Pensé que quizás mi archienemiga Cristina Cifuentes debería darse una vuelta por aquí, pero luego dije, mejor no, que estas cosas tan desagradables es mejor no tenerlas cerca. En fin, don Ricard, que aquí lo dejo, no vaya usted a sacar las tijeras de podar. Le envío un cordial saludo desde Moscú, donde empieza ya a intuirse la primavera. Hasta la semana que viene. Postdata. ¿Ha visto usted lo de Navarra? Por segunda vez el PSOE obliga al Partido Socialista de Navarra a garantizar el poder de la extrema derecha caciquil y corrupta. Y luego dicen que no son iguales.